Hola y bienvenidos a un nuevo video, esperando que se encuentren muy pero que muy bien. Para ti que me escuchas, esta semana dedicaré el espacio a hablar de un tema que abordo con mucho respeto y sensibilidad. ¿De qué se trata? Del abuso sexual. Particularmente en la noche de hoy vamos a estar hablando de los mitos y realidades en torno a los abusos sexuales a menores. Mito, ¿verdad? Entendiendo que mito es algo que no es real y la realidad pues se explica por sí sola. Vamos a contrastarlos entonces. El abuso sexual ocurre en niñas, pero no en niños. ¿Qué usted cree? Haga ese análisis mental. El abuso sexual ocurre en niñas, pero no en niños. Ese es un mito. La realidad es que ocurre más en niñas, pero es cada vez más frecuente en niños. Ojo con eso. No únicamente las niñas son molestadas sexualmente, también los niños, y en particular los niños, estadísticamente son los más que ocultan esa realidad y no trabajan, y en su adultez pues hay unas consecuencias, un impacto en diferentes niveles, que ese es el tema que vamos a estar hablando en el próximo video. Ese es el mito número 1 contra la realidad. En el número 2, hoy en día hay más abusos sexuales que antes. No, siempre han habido abusos sexuales. Los abusos sexuales siempre han existido, con la diferencia que hoy tal vez se denuncian más, pero toda la vida han habido abusos sexuales. Número 3. Las personas agresoras están enfermas, o como dicen por ahí, son unos viejos verdes o viejas, porque también hay mujeres que abusan sexualmente. La realidad es que la mayoría de los abusos se cometen o son cometidos por personas que muchas veces se consideran para la sociedad normales. Muchos piensan que el que comete abusos sexuales es una persona que está con un trastorno particular, con un diagnóstico, con trastornos emocionales, y no es así. Muchas veces son consideradas personas estandarizadas, ¿verdad? O consideradas normales. Que esa palabra hay que ponerla entre comillas. Los abusos sexuales solamente ocurren en los ambientes de pobreza. No, se cometen en todas las clases sociales. Yo conozco tantos casos que me gustaría en alguna oportunidad o en algún video hablarles de experiencias, ¿verdad? O testimonios que yo he recibido sobre los abusos sexuales cometidos tanto a niñas como a niños, que ya hoy día pues son adultos, y usted tal vez no podría ni entender cómo es que esto pasa. Las niñas y los niños mienten cuando cuentan que fueron abusadas. Esta es una para mí bien importante. Los niños y niñas mienten cuando cuentan que fueron abusados sexualmente. Escucha bien esto, lo que voy a decir con relación a la realidad de esto. Las niñas y los niños no mienten sobre lo que no conocen. Es posible que niños y niñas mientan, claro que sí, pero cuando se trata del abuso sexual, ojo con eso. Las niñas y los niños no mienten sobre algo que no conocen. Algo está pasando, hay que revisar, algo está pasando. Hay que indagar más y explorar sobre eso. Las niñas no pueden, o más bien pueden seducir a los adultos. Los niños y las niñas pueden seducir a los adultos. Este es un pensamiento de ese adulto o adulta para no asumir la responsabilidad que le corresponde al adulto, que tiene, escuche bien, el adulto es el que tiene el poder y la autoridad para decidir. Es ese adulto, la responsabilidad nunca es del menor. Recuerden que los abusos sexuales, el abusador sexual como tal o abusadora sexual no reconoce límites, y al no reconocer límites, ¿verdad? Obviamente pues es que ocurren este tipo de conducta, y por lo general pues no asumen la autoría de ese comportamiento o ese delito más bien. Así que los niños no pueden seducir a los adultos. Aunque sí podríamos hablar, que eso es otro tema, de niñas y niñas precoces, que tal vez han escuchado el término por ahí,
es importante aclarar que la realidad es que este es un pensamiento de un adulto que intenta explicar tal vez alguna conducta impropia con relación al abuso sexual para no asumir su responsabilidad, que es el único que le corresponde y a él como adulto o a ella, que tiene el poder y la autoridad para decidir, no un menor. El menor no tiene esa autoridad. Las menores o los menores siempre pueden evitar el abuso o informarlo. Importante. Las y los menores siempre pueden evitar el abuso o informarlo. La realidad es que es muy difícil saber cómo un menor va a reaccionar ante situaciones amenazantes e inesperadas. Es muy difícil saber cómo reaccionar ante situaciones amenazantes e inesperadas. Que eso es otro tema, ¿verdad? Que vamos a estar discutiendo dentro de la información que les voy a brindar en el próximo video. Repito las y los menores siempre pueden evitar el abuso o informarlo. Es muy difícil, ese es el mito, es muy difícil saber cómo reaccionar ante situaciones amenazantes e inesperadas. En otras palabras, cada menor que tenga esta experiencia puede reaccionar de manera distinta. Por último, no hay abuso sexual si no hay penetración vaginal o anal. No hay abuso sexual si no hay penetración vaginal o anal. Ese es el mito. La realidad es cualquier contacto sexual bajo intimidación, coacción, amenaza o fuerza es un abuso sexual. Hoy les hablé de 6 mitos, de 8 mitos, perdónenme, y 8 realidades con relación al abuso sexual. Con esto me gustaría integrar lo que es la definición del abuso sexual. Y aquí lo dice muy claro, y ya les expliqué, ¿verdad?, que el abuso sexual, personas que cometen abuso sexual, no tienen límites, pero escuchemos esto, que es importantísimo. Actos de agresión, toda violencia sexual es un acto de agresión que va a violentar tu integridad física, la de ese menor, la de ese adulto. Hoy nos enfocamos en los menores. Actos de agresión que violentan la integridad física y emocional del ser humano. Recuerden que aunque estoy hablando de menores, es pertinente que conozcan que esto que pasa o pudo haber pasado a usted como menor va a tener unas repercusiones y unos impactos en diferentes niveles en su adultez si no se trabaja, ¿verdad?, adecuadamente. Eso, ¿verdad?, bien importante recalcarlo porque mucho se habla, muy poca información se tiene acerca del abuso sexual. Se encuentra muy poca información porque es un tema, ¿verdad?, tan delicado y tan sensible que muchas víctimas optan por no hablar de la situación. Y muchas veces nosotros observamos comportamientos particulares en personas que luego, ¿verdad?, conocemos que tienen estos testimonios, estas experiencias tan traumáticas en su vida, y tal vez podemos después empezar a tener como una idea más clara de qué fue lo que pasó y en qué etapa particular ocurrió esa situación para entonces llegar a lo que es el impacto. Es la información que les voy a estar dando el próximo jueves, pero bien importante que anoten, ¿verdad?, o que se dejen llevar de cada cosita, ¿verdad?, que involucra el acto sexual, o la violencia sexual más bien, porque como dice el último mito aquí, no hay abuso sexual si no hay penetración vaginal o anal. Entonces, esto siendo parte del mito y no la realidad, pues pertinente que conozcamos que actos de agresión que van a violentar o que violentan tu integridad física, emocional del ser humano, mediante los cuales las personas agresoras, ¿qué es lo que utilizan? El instrumento que se utiliza es el sexo, ¿verdad?, o contenidos de sexo, porque tal vez no hay ningún tipo de penetración, pero yo puedo utilizar contenidos de sexo como un instrumento para ejercer poder ante ese menor, ¿verdad?,
coerción, control y explotación. Así que todos esos elementos construyen esta definición de violencia sexual, que lo vamos a estar ampliando un poquito más en el próximo video. Espero que este tema, ¿verdad? Como dije anteriormente, lo toco con mucha sensibilidad para usted, ¿verdad? Que me escucha, pero es importante que preste mucho oído. Si tiene que repetir y repetir, ¿verdad?, la información, escucharla varias veces, porque con esta información puede estar ayudando a una persona o a un niño o niña que puede estar sufriendo de abuso sexual. Porque el abuso sexual es uno de los traumas más difíciles, ¿verdad?, de que esa persona se recupere. Una de las cosas, y para terminar con el video de hoy, que tenemos que tomar en cuenta, que nunca un niño o niña abusado sexualmente tiene la culpa de ese acto. No tiene la culpa. Gracias por su atención y buenas noches.